Bueno, a ver chicos, ahí estoy grabando. La idea es que resolvamos el ejercicio que se tomó como primer parcial del año pasado. Ya lo deben haber visto, no es ni más ni menos que un dimerizador. Pensado, bueno, obviamente para grandes industrias. En este caso se, se orienta a a la iluminación LED para un centro comercial. El dimmer ya lo habíamos visto en clase en un ejemplo de máquina de estados. La idea es que tenga dos modos de trabajo, tanto automático como manual. Yo acá en amarillo agregué un pin más que es la selección de modo automático manual. Ustedes no la van a encontrar en el enunciado que yo les mandé porque no estaba. La idea es la siguiente, que el dimmer tenga dos modos de funcionamiento. El modo manual, en el cual uno con el pulsador up y el pulsador down va fijando el duty cycle que desea, es decir, el nivel de iluminación que uno desea que tengan los paneles LED. Y un modo automático, en el cual mediante una entrada, ya sea el LDR en valor 0 o en 1, se setean dos valores por defecto de PWM. Bien. ¿Qué es un LDR? Es una fotorresistencia, ni más ni menos. Tienen un coeficiente negativo, es decir, un índice de resistencia negativo. ¿Esto qué quiere decir? A mayor luz que incida sobre el área del LDR, el valor resistivo entre los dos pines, entre las dos patas que acá se ven, es menor. Es decir, a mayor luz, menor resistencia. A menor luz, mayor resistencia. Esa es la relación que existe entre resistencia y luz. Bien, hay distintos modelos en función de los lumens que cada uno pueda llegar a soportar o el rango dinámico de trabajo que puedan llegar a tener, ¿no? En este caso consideramos si la entrada asociada al SLDR es 0, se setea el PWM en la carga en un 50%. Si es 1, en un 80%. Esto siempre y cuando esté en modo de funcionamiento automático, ¿bien? Es decir, el pin 20 del puerto 0 sea 0 justamente. Si está en modo manual, es decir, pin 20 del puerto 0 igual a 1, con las teclas pull up y pull down se puede ir seteando el PWM que uno quiere sobre la carga. Además de obviamente esto, que es el manejo básico de un dimmer, tenemos también un mecanismo de seguridad que es el shutdown. Es un sensor térmico que va a estar dentro de la luminaria y si se llegase a incrementar la temperatura sobre la luminaria LED, shutdown se pone en cero y uno automáticamente en el software como desarrollador tiene que garantizar que la luminaria se apague. Bien, si shutdown es 1 es una condición de funcionamiento normal, no se tiene que hacer nada. Es decir, uno tiene que monitorear esto, lo voy a marcar en verde. Bien, bueno, acá marcamos los pines asociados a las entradas y salidas. Bien, tenemos puerto 210, puerto 131, puerto 23, 24, 022 y 020. Acá está el enunciado, que no es menos importante, digamos, qué es lo que se tiene que respetar. Obviamente vamos a utilizar el micro 1769, FreeRTOS, y esto también es muy importante, la temporización del PWM deberá resolverse con el timer 0 y tener una tarea asociada. ¿Qué quiere decir esto? No pueden hacer el togleo o la acometida de los LED de salida dentro de la ISR del timer, sino que van a tener que generar una tarea asociada al timer 0. Bien. Acá en lo que es el hardware, nos pide que desarrollemos el driver, obviamente la totalidad del código fuente, elaborar el circuito esquemático correspondiente con todas las entradas, todas salidas, si hace falta cristal externo de cuánto, todo lo que hiciera falta se justifica acá. Y bueno, acá tenemos parámetros de un transistor PNP de potencia, un TIP 30 y un BC548 de baja señal que se tiene que utilizar como preexcitador para que dibujemos el esquemático del accionamiento de los LEDs. Bien, yo acá ya lo tengo diseñado. Fíjense que modelé al microcontrolador como un generador de señal cuadrada. Tengo R1, R2, R3 y R4. Tengan en cuenta que ninguna de estas cuatro resistencias fue dimensionada. Eso lo tienen que hacer ustedes, el cálculo. Dibujé al conjunto de LEDs directamente como un único LED sobre el cual caen 12 volt y consume una corriente de 1 ampere. Bien, eso después lo tienen que tener en cuenta a la hora de dimensionar todo. Y les quiero hacer una salvedad de por qué elegí 13,8. Si uno presta atención al enunciado, nos menciona que el LED del conjunto de LEDs funciona con una alimentación de 12 volt y de 1 ampere. Yo coloqué 13,8 obviamente, ¿por qué? Porque siempre va a haber caídas tanto sobre los elementos pasivos, en este caso sobre R4, siempre y cuando miremos la rama de los LED, como así también en el elemento activo que es Q2. ¿Bien? Vamos a chequear cuánto es la caída
En este caso es emisor colector saturado de un tip 30. Yo tengo acá el datasheet. Y si chequeamos, fíjense, la tensión colector emisor siempre es negativa, bien, porque siempre el emisor va a ser más positivo que el colector. Pero considerando una corriente de colector de 1 ampere y una corriente de base de 125 mA, la condición máxima de caída de tensión colector-emisor de un tip 30 es 0,7. ¿Qué quiere decir? Que en el peor de los casos, en aquel tip 30 que haya sido desarrollado en la peor foundry, con la peor condición de caída de tensión, yo acá, en el colector del tip 30, voy a tener, vamos a anotarlo a ver si me deja poner un texto, text. Es decir, yo ahí voy a tener 13,1 volt. Y obviamente por condición de enunciado, esto lo voy a desplazar un poquito hacia abajo por más que quede más desprolijo, pero para poder escribir. Por condición de enunciado, yo acá tendría que tener 12 volts. Entonces cae de Maduro que sobre la resistencia voy a tener una caída de tensión de 1 volt con 1. ¿Qué problema trae aparejado esto? O sea, y acá, digamos, también viene una condición de fondo de por qué elegí los 13,8 volts. Fíjense que sobre la resistencia, sobre R4, hay una caída de tensión de 1 volt con 1. Vamos a hacer el dimensionamiento, ¿bien? Caso en que yo alimente con 13,8, que es el que está aquí detrás, en el que estoy mostrando en el esquemático, sobre la resistencia 4 voy a tener una caída nominal de 1 volt con 1. Una corriente nominal que va a estar dada por el valor que cae en la resistencia dividido R4, dividido la resistencia. Pero como la corriente ya la tenemos definida, que es 1 ampere, ya lo está definiendo el enunciado, el LED necesita para funcionar 1 ampere. Entonces, con ese ampere hallamos el valor de la resistencia, que no es ni más ni menos que 1,1 volt, que es la caída de tensión en R4, dividido 1 ampere. ¿Qué quiere decir? Que R4 vale 1,1 ohm. Vamos a fijar el valor acá. 1,1. Ahí está. Ya con eso garantizamos de que esta resistencia va a ser la resistencia limitadora de corriente del conjunto de LEDs que van a estar conectados en la carga. Ahora, imaginemos lo siguiente, digamos, por X motivo, imaginemos que esta tensión, la tensión de línea, baja a 13,6, ¿bien? Por algún regulador que tenga una baja regulación de línea, porque haya bajado la tensión de línea y no hayamos dimensionado al 100% esto como para garantizar los 13,8, imagínense que, bueno, baja a 13,6 o inclusive, a ver, está dentro de la tolerancia de un regulador, puede llegar a dar 13,6. ¿Qué problema tenemos? Si seguimos manteniendo la peor condición de 0,7 de caída emisor-colector en el tip 30, acá tendríamos 12,9. Bien, que no es ni más ni menos que hacer 13,6 menos 0,7. En el LED tenemos que garantizar los 12 volt porque lo necesita para funcionar. Entonces, en la resistencia R4 tendríamos una caída de tensión de 0,9. Vamos a hacer entonces el cálculo para una BR4 mínima de 0,9 volt. La corriente va a estar dada por la caída de tensión en la resistencia, que es 0,9, dividido el valor de la resistencia, que es 1,1. Fíjense cómo cambió de 1 ampere a 0,82 ampere. Es decir, es casi un 20% menos por solo haber bajado 200 milivolt la tensión de la fuente regulada. ¿A qué viene este comentario? En este caso nosotros, al poner una tensión BCC tan próxima a la tensión de carga, es decir, 13,8, es bastante parejo, digamos, en nivel de magnitud contra los 12 volt que va a tener la carga. ¿Qué estamos priorizando? Estamos priorizando el rendimiento energético del sistema. ¿Por qué? Va a tener muchísima mayor eficiencia porque sobre esta resistencia, sobre R4, voy a estar disipando baja potencia. Ahora, si imaginamos un esquema distinto, ¿bien? Imagínense que acá ponemos 20 volt. En lugar de los 13,8 ponemos 20. ¿Qué problema tenemos? Sobre la resistencia R4, en lugar de, o sea, si hacemos los 20 menos 0,7, acá vamos a tener 19,3. Y acá vamos a tener los 12 volt que siempre va a estar permanente sobre la carga. ¿Qué quiere decir? BR4 va a ser 7,3, es decir, la resistencia 4 va a tener una caída de tensión de 7,3 volt. Si colocamos el valor de corriente en el denominador, que es la corriente en definitiva que desea la carga, nos va a dar que la resistencia R4, si alimentamos con 20 volt, tiene que valer 7,3 ohm, un valor bastante más grande. Y ahora analicemos el mismo caso que hicimos anteriormente, es decir, bajando
4 mínima era para 13,6 volt. Ahora vamos a hacer BR4 mínima para 7,1 volt. Bien, acá lo estamos aclarando. Imaginemos que cae a 19,8 la tensión de alimentación. Bien, seguimos manteniendo el valor nominal, seguimos manteniendo los 200 milivolts de caída. ¿Qué pasa? Este valor cae a 19,1. Y si esto cae a 19,1, la caída de tensión en R4 va a ser 7,1 volt, que está bien acá aclarada. Si hallamos la corriente que va a circular por la rama cuando tengamos 7,1 volt de caída en R4, van a ser 0,97 amperes. Fíjense cómo habiendo bajado 200 mA con 20 volt de alimentación, cuando hayamos bajado 200 milivolt con 20 volt de alimentación, la corriente en la carga solamente bajó 30 mA. Ahora, cuando bajamos 200 milivolt pero alimentando con 13,8, la corriente en la carga bajó 180 mA. Fíjense que hay una diferencia bastante grande. Entonces me van a decir, che Juan, pero está buenísimo, pongamos BCC20. Bien, BCC20 nos independiza en la estabilidad de corriente que va a tener el circuito. Pero tenemos el gran problema del rendimiento energético, porque sobre esta resistencia, fíjense que va a estar cayendo. Es decir, vamos a hallar la potencia nominal ahora en este caso, potencia sobre R4, no es ni más ni menos que BR4 por IR4. Esto es 7,3 volt por 1 ampere, es decir, tenemos 7,3 watts disipándose en la resistencia en forma de calor, algo completamente indeseable. Mientras que en este caso estamos hablando de 1,1 watt. Fíjense cómo cambia. ¿Bien? Estamos sextuplicando la potencia disipada en la resistencia limitadora de corriente. Entonces, ¿cuál es la respuesta real? Y bueno, uno debe hacer una relación de compromiso. Tiene que analizar cuál es el rendimiento energético que necesita en la aplicación y en función de eso setear el valor de resistencia. Por ahí ni 13,8 ni 20. Por ahí yendo a 14,5 logramos una relación de compromiso aceptable para el sistema. ¿Bien? Bueno, habiendo definido esto, ya vemos el circuito. No es ni más ni menos que el microcontrolador, obviamente como un generador de señal cuadrada, la resistencia de base, el preexcitador, que es un 548, en modalidad inversora, obviamente esto es emisor común, y después tenemos el tip 30, que es el excitador final del sistema. Yo ya les pasé dentro del enunciado, si lo ven por acá, se los voy a marcar. Yo ya les fijé los HFE mínimos de cada uno de los dispositivos. Recuerden que siempre uno tiene que dimensionar todo para los HFE mínimos. En este caso el Q2, el HFE mínimo es 15, es decir, la corriente sobre R2 no va a ser ni más ni menos que 1 ampere dividido 15, que es la corriente de base. 66 miliamperes. ¿Bien? ¿Y cuál es la caída de tensión? Volvamos al esquema original, 13,8. Vamos a tener que buscar la caída de tensión base, perdón, en este caso es emisor base, pero en el manual seguramente va a estar dada como base emisor saturado. Fíjense que es 1,3, ya dejó de ser el famoso 0,6, 0,7 que uno considera en un 548, sino que hacer un transistor de potencia, la caída de tensión base emisor es mayor a lo que uno está acostumbrado. ¿Qué quiere decir? Si acá tenemos 13,8 y consideramos 1,3 de caída, en este punto vamos a tener 12,5. ¿Cuánto cae en un transistor Q1? Ya dijimos que acá van a circular 70 mA. Pongamos que por acá puedan llegar a circular, no sé, 5, 10 mA más. Es decir, consideremos que por Q1 circulan 80 mA. Vamos al manual. En el manual del 548, tensión colector emisor saturado. Bueno, tenemos 10 mA o 100. Si uno quisiera en realidad ser más exacto, tiene que ir a las tablas. Bien, por acá abajo seguramente debe estar, acá está. Tensión colector emisor saturado en función de la corriente. Estos son valores típicos. ¿Bien? Acá uno no tiene los valores máximos. Quedémonos acá. Para aquella corriente de 100 mA y una corriente de base de 5 mA, el peor caso es 600 mV de caída colector emisor. ¿Bien? Colector emisor saturado, obviamente. Entonces, volviendo al diseño, acá en el colector, en el peor de los casos, como hicimos con el tip 30, tenemos 0,6 volt. Entonces, BR2, volviendo acá, vamos a venir más para abajo, BR2 va a ser igual a
12,5 menos 0,6, 11,9 voltios. Y R2 va a ser igual a 60, vamos a hacerlo, 67 amperes, que no es ni más ni menos que este cálculo que habíamos hecho, 1 dividido 15. Bien, entonces R2 va a ser igual a 11,9 dividido 0,067, son 180 ohms. En realidad yo estoy redondeando para arriba, pero uno debería redondear para abajo para garantizar que el transistor quede saturado. Vamos a asignar 150 ohms en este caso. Bueno, la resistencia de esta R3 en realidad lo que tiene que hacer es garantizar que, que acá pueda fijar un nivel de tensión. O sea, digamos, nosotros estamos analizando esta malla, por un lado, y a su vez tenemos este punto para que estos 0,6 se fijan de la conducción de este lado y a su vez la conducción de aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 13,8 menos 0,6 me queda 13,2. 13,2 es la caída de tensión en BR3. Dividámosla por 10 mA. O sea que con 1300 ohms esto funciona perfecto. Bien. Bueno, habiendo fijado esto, bueno, esta resistencia ya la saben cómo calcular. Es el mismo camino, pero hacia atrás. Bien. Ya pueden fijar todas las resistencias que necesitan para que el sistema funcione. Bueno, entonces con esto ya logramos los primeros puntitos. Resolvimos la parte de hardware. Bien, esto está resuelto. Lo voy pintando de verde como para marcarlo. Bueno, el circuito esquemático lo saben hacer, no es ni más ni menos que agregar el microcontrolador, agregar este circuito, las entradas que correspondan, si creen que hace falta cristal, si no hace falta cristal, las tensiones de alimentación correspondientes, los capacitores de bypass, agreguen todo dentro de lo que es el circuito esquemático. Y ahora sí vamos a meternos un poquito en el diseño del código, ¿bien? MSU Expresso, recuerden, se trae en el ejemplito de FRTOS, el porteo en la versión 9.0. Vamos a CR Startup para traernos el handler del timer. Recuerden que está pidiendo el timer 0. Bien. Fíjense que está escrito como weak. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre que nosotros lo escribamos en nuestro código va a tener precedencia por sobre ese weak. Vamos a ponerlo aquí arriba. Ahí estamos. Bueno, vamos a asociar el timer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traernos el ejemplito del timer. Por Project, Browse. Recuerden, vienen a la carpeta donde tienen instalado el MSU Expresso. Vienen a IDE, Examples, LPC Open. LPC Open en este caso es la 2.10 para 1769. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a deseleccionar todo y solamente traernos el ejemplito del timer. Finalizar. ¿Cuál es la idea? En realidad aprovechar reutilizar el código. Vamos a traernos esto. Por un lado. Después lo vamos a acomodar. Y vamos a traernos por el otro la configuración obviamente del timer. Que la vamos a traer por acá. Y vamos a hacer configuración GPIO. IOCON por un lado. Y después nos va a quedar configuración timer 0. Bien, vamos a reacomodar un poquito el código. System Core Clock Update. Lo traemos arriba. Recuerden lo que hacía System Core Clock Update. Lo único que hacía es actualizaba el valor de la variable System Core Clock con la frecuencia a la que está corriendo el microcontrolador. Bien, eso ya les queda como dato. Cerramos.
Hacemos la configuración de GPIO y Input-Output Configuration, la configuración del timer 0. Fíjense, en timer 0 lo estamos encendiendo, reseteamos el valor de la cuenta, habilitamos el match 0 del timer 0, seteamos el valor del match 0 del timer 0, habilitamos la opción de reseteo de cuenta cuando llega el valor del match. Y acá, bueno, seteamos ¿se acuerdan que la cantidad de veces que dividíamos? En nuestro caso vamos a actualizar esta variable y vamos a poner System Core Clock Update. Recuerden que yo les dije que en realidad, por defecto, el timer se inicializaba a una frecuencia 4 veces la frecuencia del micro. Eso en realidad, ¿dónde lo pueden ver? Vienen documentos, datasheet. En este caso voy a entrar a la de 1769 y User Manual. Obviamente que esto es un documento disponible para ustedes a la hora de llevar adelante el parcial. Ven que lo voy a abrir con es más fácil abrirlo con el Reader, porque tenemos los marcadores más a mano. Bueno, dentro de lo que es Clocking and Power, si mal no recuerdo, vamos a chequear. Bueno, acá está toda la parte, digamos, de selección de cristal y demás, que por lo pronto lo vamos a obviar. Yo lo que quiero es mostrarles la frecuencia a la que oscila el timer. Clock dividers, creo que está por acá. Bueno, este es el divisor general del clock, ¿bien? CPU clock divider, ¿qué quiere decir? Si yo con el PL le saco 400 mega y quiero tener 100 mega de velocidad de CPU, tengo que dividir por 4, es un divisor general. Pero más abajo están los divisores, acá están, ¿ven? Los divisores de cada uno de los dispositivos. En este caso va a ser PCLK Timer 0. Vamos a chequearlo. Perdón, miramos por acá arriba. Por acá tiene que estar el valor. Acá está, ¿ven? Por defecto viene en 0, 0 el valor del timer 0. Bien, justamente el Peripheral Clock Selection para el timer 0 viene por defecto en el valor 0, 0. Y si bajamos un poquito más, nos dice que el valor 0, 0 es la frecuencia del CPU dividido 4. Entonces, para hacer un cálculo correcto, yo lo que hago es divido por 4 la frecuencia del CPU y a este valor, a este numerador, lo divido por la cantidad de veces que yo quiero que interrumpa por segundo. En este caso, ¿cuántos van a ser? Si va a correr a 100 Hz de... Si mal no recuerdo, era 100 Hz de frecuencia que decía, ¿verdad? 100 Hz de frecuencia, vamos a chequearlo. Sí, 100 Hz de frecuencia, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ordenarnos esto mismo. Déjenme ponerlo aquí debajo. Voy a configurar dos match. El match 1 y el match 0. ¿Qué quiere decir? Se los voy a mostrar un poquito así queda bien prolijo. Disculpen el paint, pero bueno, lo más rápido que tengo a mano para dibujar. Imagínense que tengo la señal. Bien. Y esto obviamente después se repite. Esta es mi señal de PWM. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo con esto? Vamos a pintarlo el rojo. En esta marca, la marca roja, voy a poner el match 0. El match 0 obviamente va a ser variable. ¿Bien? Va a ser variable para acá y para acá porque va a fijar el PWM. Pero en esta marca voy a fijar el match 1, que no va a ser variable. Justamente el match 1 va a establecer la frecuencia, es decir, el periodo al cual se va a modular la señal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Copio la misma, esto no hace falta. Vamos a Match Enable Interrupt 1. Timer 0, Match 1. Vamos a setear acá 100, perdón, 10, es decir, cada 100 milisegundos, es decir, si nosotros queremos una frecuencia
de 100 Hz, vamos a necesitar un periodo de 10 milisegundos. Cada 10 milisegundos va a tener que interrumpir esto. Bien. Entonces nosotros acá pongámosle 100 veces por segundo. Ahí está. Bueno, reset on match, en este caso vamos a hacerlo con 1. Y el reset on match enable del timer 0 en realidad no lo queremos justamente. Bien, entonces vamos a poner reset on match disable. ¿Por qué? Porque la idea, si miramos el gráfico, es que el match 0 no resetee la cuenta. El que siempre va a tener que resetear va a ser el match 1, pero nunca el match 0. ¿Bien? El match 1 va a ser el encargado de setear el pin en alto y el match 0 de setearlo en bajo. Pero el que va a ser el encargado de resetear va a ser el match 1. Bien, reset on match disable, match 0, timer 0, match 1, timer 0. Bien, lo prendemos aquí debajo. Bueno, ¿y cuánto va a ser lo que interrumpa por defecto? Entonces pongámosle 200. ¿Bien? Es decir, que va a quedar a la mitad. Si hacemos un segundo dividido 200, va a interrumpir cada 5 milisegundos el match 0 y cada 10 milisegundos el match 1. Bien, revisemos no cometer ningún error de copy-paste. Fíjense, match 1, match 1. La idea es todo esto, vamos a hacerlo prolijo, sobre todo pensando, digamos, que estamos practicando para el parcial. Define match 0. A ver cómo, vamos a chequear cómo que lo está recibiendo. Como un int 8. Bajo este. Ahí va. De esta forma, fíjense, dejamos todo bastante más legible, más prolijo. Y la idea es que así obviamente trabajen en el parcial. Match 1, match 1 y match 1. Entonces, ¿cuál va a tener frecuencia más alta de interrupción? El match 0, ¿bien? Porque va a ser un periodo menor al del match 1. ¿Por qué estoy dividiendo por 4? Ya les mostré, porque por defecto la frecuencia de trabajo del timer 0 es 4 veces la frecuencia de oscilación del CPU. ¿Qué quiere decir? Si por defecto nuestro micro, el PLL, viene configurado en 96 MHz, nuestro timer va a trabajar en 24 MHz. ¿Bien? De esta forma, al referirnos al System Core Clock y no a un valor absoluto, nos independizamos de la frecuencia a la cual cada uno configure el timer. ¿Bien? Bueno, recuerden, NVIC era el Nestable Vector Interrupt Controller, era el controlador de interrupciones, estaba pensado justamente para habilitar y deshabilitar interrupciones. Y esto tomen nota en mayúscula. Si uno habilita las interrupciones del timer, pero no habilita después el NVIC, la interrupción no va a funcionar, ¿bien? Porque el NVIC es el controlador. Si el controlador no habilita la interrupción, no funciona después. Bien, habiendo hecho esto, nos garantizamos que tanto cuando interrumpe el match 0 como el match 1 van a vectorizar la interrupción. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estamos poniendo reset on match. Bueno, en este también podemos ponerlo enable. Perdón, no, reset on match. Enable sí, disable. El set on match, este era el valor que yo quería ver. ¿Bien? Match enable interrupt. Bien. Están habilitadas las dos interrupciones. Tanto cuando ocurre el match 0 como cuando ocurre el match 1. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Preguntamos. Primero vamos a preguntar cuál fue el match que generó la interrupción. Y dependiendo cuál sea, lo borramos. Bien. Recuerden que este timer va a tener que tener una tarea asociada. Bien, obviamente lo que es la interrupción va a tener que tener una tarea asociada, que nosotros ya la hemos definido acá abajo. Vamos a escribirla. Btask timer.
escrito siempre, toda tarea escrita como while un excepto que se la borre antes de que salga. Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una cola, ¿bien? Una cola de interrupción. A ver, vamos a hacer un execute receive. Nosotros tenemos creo que una cola definida por acá arriba, cola uno, donde guardamos el parámetro. Vamos a poner type lectura. Fíjense, recibe el nombre de la cola, el buffer y los ticks a esperar. En esta casa, el buffer obviamente va con un escrito en forma de puntero, es decir, le estoy pasando la posición del buffer. Y después el port max delay, el famoso port max delay. ¿Qué es lo que hago entonces? Voy a estar recibiendo una cola. ¿Quién va a ser quien escriba la cola? El timer. Vamos a hacer lo siguiente. Un win32-t match. Vamos a hacer lo siguiente. Match interrupción igual a 2. Vamos a asignar un valor. Y si el que interrumpió fue el match 0, vamos a poner 0 en match interrupción. Si el que interrumpió fue el match 1, vamos a poner match 1. ¿Bien? Así nos aseguramos de agarrar cualquiera de los match correspondientes. Y después vamos a hacer un execute send from ISR. Bien, recuerden, dentro de lo que es el parcial pueden tener tranquilamente reference manual a mano, se baja de FreeRTOS. Y en este caso nosotros vamos a estar usando QSend from ISR. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una interrupción. El XQSend from ISR y el XQSend to back from ISR son lo mismo. Ven, lo está diciendo acá abajo. Realizan la misma operación. Bien, de hecho, podemos hacerlo como send to back, como para que no genere confusiones. Creo que está bien escrita. Ahí está. ¿Ven? Ahí quedó. ¿Qué es lo que recibe? La cola en cuestión, el ítem a guardar y el famoso, ¿se acuerdan el famoso valor que ya vimos en la clase pasada? Que, que no es ni más ni menos que un indicador, pongámosle indicador. Bien, vamos a chequearlo acá, así lo ven. Ven, acá lo dice. El tercer parámetro no es ni más ni menos que el indicador que, en función de las tareas que estén bloqueadas, establece si corresponde forzar el cambio de contexto o no. ¿Bien? Acá tienen un ejemplo de cómo se usa. En nuestro caso es cola bajo 1, es match interrupción, y este parámetro, base type-t, vamos a llamarlo indicador. Bien, ¿se entiende?
Entonces estamos guardando en la cola 1 el valor del match interrupción. ¿Bien? ¿Para qué? Para que la tarea asociada automáticamente sepa qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que hace? Guarda en lectura y acá pregunta. If. Acá de hecho podemos poner match. Match interrupción también como para no confundirnos vamos a ponerle match interrupt. Bien, así sabemos. If match interrupt igual a 0. Sabemos que tiene que setear el pin. If igual a 1. ¿Por qué hago esto? Porque fíjense que yo estoy guardando el valor 2. Por X motivo, si se generó una interrupción que no es ni del match 0 ni del match 1, que nunca debería pasar, pero imaginemos que pasa, yo me estoy garantizando de que no voy a trabajar sobre la salida. ¿Bien? Acá estoy preguntando por 0 o por 1, nada más. Y como lo inicializo con 2, me aseguro esa condición de seguridad. ¿Bien? Entonces, imaginemos, bueno, llegó el parcial, no sabemos dónde buscar las APIs necesarias para setear los pines. Vamos a chequear. Bueno, tenemos el set value, que es el por ahí el que más me gusta. Aunque en realidad este lo que hace es setear el puerto completo. Vamos a ver si encontramos. Bueno, vamos a ponerlo con set pin out high y con el set pin out low, que tiene que estar por acá abajo. Ahí estamos. Sabemos que 1, miramos acá. Sabemos que el match 0 lo fija en 0 y el match 1 lo fija en 1. Chequemos los parámetros. Recuerden, el primer parámetro es LPC GPIO, puerto y pin. Puerto y pin. Port 0. En este caso, porque recuerden que era el LED, pin 22. Y vamos a hacer lo mismo. Entonces ya nos aseguramos que siempre el match 1 va a ser el que lo ponga en alto y el match 0 el que lo ponga en bajo. Al estar escrito como un while 1, sabemos que se va a bloquear esperando a que nuevamente la interrupción vuelva a colocar el valor en la cola. ¿Qué nos está faltando acá? Algo muy importante, que en realidad, ¿se acuerdan? Era la API encargada de forzar el cambio de contexto, que no es ni más ni menos que port shield from ISR. Si hacen un control clic, lo debemos tener definido dentro de nuestro port macro. Fíjense que no es ni más ni menos que un define, y acá arriba está este define escrito como una macro condicional. Bien, si es verdadero, llama port shield, ni más ni menos. Bien, entonces, indicador. Ahí está. Bueno, ya tenemos escrita nuestra rutina de interrupción, completita. Tenemos nuestro startup que estamos configurando. Los pines que correspondan, en realidad todavía mucha bola no le dimos a esto. Vamos a terminar de configurar esto, así ya nos queda completo esto. Fíjense, tenemos como entradas tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 entradas. Vamos a setear como input. Dejemos la salida porque la salida está bien configurada. Fíjense que tenemos puerto 0 pin 22, modo inactivo, es decir, ni pull up, ni pull down, ni repetidora, función 0, GPIO, y después lo seteamos propiamente como salida. Bien, puerto 0 pin 22. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para todos los otros pines. Tenemos puerto 2 pin 10, puerto 2 pin 10
Y en este caso, en lugar de inactivo, vamos a setear como pull up pin 10, pin 10 como entrada. Me estoy copiando todo lo mismo para no tener que modificar todas. Bueno, ya tenemos entonces puerto 2 pin 10. Vamos a agregar puerto 1 pin 31. De la misma forma, puerto 1 pin 31. Después tenemos puerto 2 pin 3 y pin 4. Y por último, tenemos puerto 0 pin 20. Port 0, port 0, pin 20, pin 20. Ahí está, bien. Tenemos una salida y 5 entradas. Ya tenemos definido bien nuestro mapa general de entradas-salidas. Bien, entonces esto lo pintamos ya de verde como finalizado. Esto dejémoslo sin color. Así podemos definir. Bueno, lo que nos está quedando, en definitiva, nos está quedando después asociar la tarea encargada del seteo del duty cycle. Vamos a generar otra tarea, task. Recuerden que esto no es ni más ni menos que un string para debugging, para ser más cómodo ver. Duty cycle. Bien, vamos a escribir una tarea. Ahora vamos a escribir la tarea que se encargue de el duty cycle. ¿Qué es lo que puede hacer? Vamos a primero analizar, siempre escrita obviamente como un while 1. Eso ya está de más. En función del estado de un pin, que va a ser si es modo manual o modo automático, puede analizar otras cuestiones, ¿bien? Entonces vamos a hacer lo siguiente. En función de si es modo automático, esto es puerto 0 pin 20. Vamos a meternos de vuelta dentro de GPIO y vamos a buscar alguna función de obtener valores de pines, de tipo get pin state. Acá estamos. Vamos a obtener el valor de un pin del puerto 0 pin 20, creo que habíamos dicho. Puerto 0 pin 20. Si vale 1, está en modo manual. Si vale 0, en modo automático. Entonces vamos a analizar por las dos opciones, tanto uno como otro. Vamos a ir aclarando. Siempre, chicos, les recomiendo que aclaren todo. Modo, es decir, en este caso valdría 1. Si esto vale 1, es modo manual. Y vamos a hacer duty cycle. Por defecto, vamos a iniciarlo en 50. Y si es modo manual, ¿qué es lo que analizamos acá? If. Ahora vamos a analizar el pulsador up. Si está presionado el pulsador up, que es puerto 2 pin 3, por 2 pin 3, if
menor. Vamos a hacer menor que 95. Perdón, en realidad los pasos son de a 10 en 10. Entonces, si es menor que 90, duty cycle más igual a 10. Y acá vamos a analizar if. Vamos a hacer el mismo análisis, pero para el pulsador down. Que el pulsador down, si mal no recuerdo, era pin 4. Perfecto. Pulse down. Duty cycle es mayor que 10. Le restamos 10. Bien. Y lo que yo haría es tanto aquí. Si se task delay. Vamos a hacer un delay de unos 50 milisegundos como para incorporar un antirrebote. Recuerden que en realidad hay que hacer una rutina antirrebote. Pero como no se pide en el enunciado, con poner 50 milisegundos nos garantizamos de que si detectó una pulsación, hasta dentro de 50 milisegundos más no va a detectar otra pulsación. ¿Bien? Y de hecho, si quieren, podemos poner un 32 y un bajo T. Testigo up. Creo que false estaba escrito como un 0, un type 0. Bien. Igual a false. Entonces, ¿qué nos garantizamos? Que testigo up igual a false, entra. Si entró por algún motivo, ¿qué es lo que hace? Pone lo pone en verdadero. ¿Para qué? Para que hasta que no detecte que el pulsador se soltó, no permita volver a presionar. ¿Bien? Acá podemos poner en 30 milisegundos. False. Vamos a copiar y pegar acá, pero con el pin 4. Down. Down. En este caso recuerden era mayor que 10. Menos igual. False. Down. Bien. Y acá había una opción del port. Dentro de lo que es el port macro van a encontrar la opción de pasar a milisegundos. Para que estos parámetros que nosotros ponemos queden en milisegundos. ¿Bien? Bueno, ahí más o menos hemos logrado ya el manejo de lo que es el... Esto es lo que es modo manual, recuerden. Esto es una maquinita de estado lo que estamos haciendo. Y ahora vamos a analizar else, o sea, en el caso que sea modo automático. Si está en modo automático, vamos a chequearlo acá. Lo que hace es analiza una entrada que es LDR. Si LDR es 0, ponen 50%, y si LDR es 1, lo ponen 80%. LDR no es ni más ni menos que por todos 10. Duty cycle igual 80%. Bueno, fíjense como en esta tarea, en forma periódica,
acá analicemos porque hay algo que no está del todo bien. Bueno, ahora después vemos ese error por donde salta. Eh, bueno, ya fíjense que acá en función de si está en modo manual, lo que hacemos es chequeamos los pulsadores internos. Si se presiona pulsador up, aumentamos y damos un delay. Esto de hecho lo podemos hacer a nivel general si quieren. El Vitas Delay, dentro de lo que es el while 1, cada 30 milisegundos podemos hacer el barrido y ya automáticamente nos obviamos estas instrucciones, es decir, cada 30 milisegundos esta función, inclusive yo diría que hasta 50 milisegundos esto funcionaría bien. Cada 50 hace un barrido, en un barrido de qué estado están cada uno de los pines. Bien, y acá tendría que ponerlo entre uno. Pues, ahí va. Bien. Así nos garantizamos que nunca, es decir, imagínense que entró una vez, lo que hizo fue actualizó el valor del duty cycle y actualizó la variable testigo app. Al pegar la vuelta, imagínense que seguía presionado ese botón, no queremos que vuelva a incrementar en 10, sino que queremos que espere a que suelte el usuario y vuelva a presionar, si no nos va a tomar múltiples presiones por cada vez que alguien toca el botón. Como está en true, por más digamos que la primera condición sea verdadera, como esto está en true, esto va a dar falso. Entonces no va a ingresar acá. Bien. Lo que sí tenemos que ser un poquito más prolijos acá. Directamente ni siquiera hace falta el else. Si devuelve un false, ahí va. Por 2, pin 4. Bueno, ahí más o menos va tomando forma. Modo automático también ya lo tenemos definido. Si el LDR es 1, el duty cycle es del 80, caso contrario es del 50. Lo que nos queda es actualizar el match. Bien, que esta API se encargue de actualizar el match. Vamos a la función del timer, de configuración del timer. De hecho, tenemos algunos errores acá dando vuelta. Seguramente nos debe estar faltando. Creo que ahí está. Nos estaba faltando, me parece que en este caso es match 1. Bueno, tenemos que copiar ese parámetro al finalizar este while 1. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a actualizar el duty cycle. Acá vamos a tener que trabajar un poquitito. Si duty cycle, vamos a los valores prácticos. Si duty cycle es del 50, pasaría esto, o sea que tendríamos que dividir por 200. Si duty cycle es del 100, el 100%, tendríamos que ir a 100. Entonces tenemos que acomodar un poquito. Vamos a generar una variable intermedia. A ver, 32. ¿Qué es lo que va a ser? Valor del match tiene que ser igual al duty cycle. O sea, tenemos que lograr, viéndolo en el gráfico,
Esto sería duty cycle va a ser variable. En este caso, match 1 es, el valor del match 1 es 100, es decir, es una interrupción cada 10 milisegundos. Cuanto menor sea este valor, menor va a ser el duty cycle. Vamos a ver. ¿Bloc de notas? Sí. Duty cycle igual a 100%, entonces match igual a 100. Si duty cycle es igual al 50%, entonces match es igual a 200. Si duty cycle es igual al 25%, entonces match es 400, es 20% es 500. Bien. Y nosotros, o sea, el parámetro de entrada va a ser el de la izquierda, nosotros vamos a tener el parámetro de duty cycle y tenemos que convergerlo al valor de match, al valor del match correspondiente. El valor base entonces va a ser, se me ocurre, a ver si hacemos 100 más. Obviamente 100 hay que sumarlo siempre porque 100 es el valor de la base. O sea, sobre 100 es el mínimo que puede valer. Y a este 100 hay que trabajarlo un poquito, o sea, hay que sumarle el valor del duty cycle. Bien, a ver, el match. Lo seteamos. Ahora definimos cuál es la fórmula que hay que poner acá. Vamos a trabajar sobre esto. Bien, esto ya quedaría. ¿Qué es lo único que nos queda? Vamos a poner una función. Recuerden, esto es muy importante, chicos. Tax Timer va a tener que tener más prioridad que, que Duty Cycle. Si no, no nos va a servir. Bien. Y después vamos a poner una que sea una función asociada al pin de, déjenme revisar, de shutdown. Bien. Task shutdown. Está con mayor prioridad que todas, para garantizarnos que siempre se ejecute. ¿Qué es lo que va a hacer esta tarea? Obviamente siempre ejecutándose en forma cíclica.
lo que hace, va a preguntar por puerto, déjenme revisar, shutdown, puerto 1 pin 31, puerto 1 pin 31, no hace falta esto. Condición de shutdown. ¿Qué debería ser? Vamos a poner un win 32. Shutdown testigo igual a false. Esto lo único que va a hacer es va a atestiguar si hubo una condición de shutdown, nada más. ¿Para qué? Para restablecer la situación una vez que se haya establecido la temperatura. Igual, igual. ¿Qué es lo que tiene que pasar? O sea, si hay un shutdown, lo primero que tiene que hacer es buscar una API para parar el timer. Vamos a buscar una API que sea stop. Seguramente tiene que haber dando vuelta por acá arriba. Disable. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? En una condición de shutdown, paramos el timer 0 para asegurarnos de que no haya problema y vamos a apagar obviamente el PWM. Lo vamos a poner en low. Buscamos la tarea asociada, que es esta. Vamos a ponerlo en low para quedarnos tranquilos de que no haya una sobretemperatura. Y en el caso en el que imaginemos esta situación, o sea, hubo shutdown, se restableció, es decir, entró por else, como el shutdown testigo está en true, lo pone en falso y dispara nuevamente la cuenta. Es decir, se restablece el sistema tal cual estaba antes. Y esto, bueno, no hace falta porque se acomoda solo con el timer. El timer va a ser el encargado de setear en alto o setear en bajo. Bien, creo que con esto ya estaríamos cumpliendo con todo. Nos queda solamente el valor del match, es decir, este escalamiento. Podríamos ver 100 sobre duty cycle. Nos daría directamente. Bien, si tenemos 50% nos da 200, es decir, 100 dividido 50, 200. Perdón, 100 sobre 50 nos da 2, por 100 obviamente. 100 sobre 25 nos da 4 por 100, 400. 100 sobre 20 nos da 5 por 100, 500. Bien, ahí estamos. Entonces nos quedaría 100 dividido duty cycle.
por 100. Bien, ahí nos quedaría entonces. Si entramos con un duty cycle del 100, 100 dividido 100, 1 por 100, 100. Si entramos con un duty cycle del 50%, 100 dividido 52 por 100, 200. En realidad que tendríamos que tener una cuestión con la aritmética, bien, hay que tener cuidado porque imagínense que entramos con un duty cycle del 80%. 100 dividido 8, 100 dividido 80 nos va a dar truncado y nos va a dar 1. Bien, lo que probablemente deberíamos hacer sería hacer 10.000 sobre duty cycle. ¿Mm? Entonces, 10.000 dividido 100 nos da 100. 10.000 dividido 75 nos da 133. 10.000 dividido 50 nos da 200. Entonces ahí más o menos nos queda definido. Bien, bueno, veamos cómo queda. Esto creo que quedó. 10.000 dividido 25% más 400 más 500. Bueno, bien, ahí quedó el valor del match. Nunca como duty cycle nunca puede ser. Vamos a hacer de todas formas un control acá. Duty cycle es mayor. Controlemos siempre contra 90, es decir, que nunca puede ser. Ahí estamos, bien. Así nos aseguramos de tener ese control. Bueno, bien, creo que ahí quedó. Vamos a compilar a ver qué errores tenemos. Bueno, miren, tuvimos suerte, la verdad. Tuvimos suerte, no hubo ningún error por suerte de compilación. Salió prolijito. Así que bueno, chicos, creo que esto les va a servir a ustedes como ayuda a memoria, como herramienta de estudio. Cualquier duda me escriben. Tenemos hasta mañana a la mañana. El parcial no va a modificarse demasiado de esto. Así que bueno, acá tienen una ayuda. A ver, quiero revisar una única cosa más. Acá está. Lo que tenemos que modificar en realidad es el match 0, no el match 1. Bien, vamos a compilar de vuelta y así ya nos queda.